Que la gracia y el amor de Dios abrace sus corazones desde este pequeño pedacito de cielo que abrimos para poder compartir la gracia y el amor de Dios a través de las experiencias que la misericordia del Padre nos permite conocer. Queridos hermanos, mi nombre es Wendy Santos y qué alegría el poder compartir a Jesús a través de este espacio de testimonios donde conocemos la grandeza de nuestro Señor Jesús. Gracias a esta gran familia de Sinopsis Field a través de Sinopsis TV que llegamos hacia sus hogares. Este día tengo la bendición de poder compartir con un nuevo matrimonio que nos va a compartir cómo el Señor Jesús se ha manifestado en sus vidas, en sus familias y en sus corazones. Qué alegría el poder compartir ese día con ustedes. Les doy la bienvenida a nuestros hermanos Carlos Portillo y Flor Ángel de Portillo. Bienvenidos. Muchas gracias, Wendy. Muy agradecida por esta oportunidad. La verdad que es muy importante darle la gloria al Señor, ¿verdad? Y expresarla y darla a compartir a todos aquellos hermanos que a veces perdemos la fe, pero en esta tarde venimos a decirles que con el Señor, ¿verdad? Con Dios, todas las cosas son posibles. Gloria a Dios. Hermano, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto y bueno, vamos a compartir nuestra experiencia para esperar pueda ser de ayuda para cualquiera que la necesite. Así es, bueno, de bendición siempre conocer una nueva experiencia, pero esa vez desde el matrimonio. Qué importante en nuestra sociedad hablar acerca del matrimonio, pero vamos a ir entrando en este conversatorio y antes me gustaría conocer cuánto tiempo llevan de casados y también conocer un poquito de cómo se dio este amor entre ustedes. Bueno, tenemos 17 años de casados y nos conocimos en la universidad. Éramos compañeros de estudio y pues ahí la compañía, la frecuencia, el vernos día a día, pues hicieron que nos acercáramos y poco a poco nos fuéramos conociendo y entablamos una bonita amistad. Perfecto, entonces fue un amor que se dio en la universidad. Correcto. Qué bueno. Compartimos pues algunas clases y de repente pues comenzamos a platicar, pues era bastante ameno, ¿verdad? Así que a medida nos fuimos acercando, pues todo fue cambiando entre nosotros, ¿verdad? Perfecto, entonces pasa esta parte de un noviazgo y cómo deciden llegar a un matrimonio. Bueno, en el camino muchas cosas sucedieron. Bueno, comenzamos a salir, nos conocimos un poquito más y pues de repente llegó la noticia que iba a ser mamá. Okay. Entonces, cuando nos dimos cuenta que había un embarazo, entonces pues pensé en el matrimonio porque hay que ser honesta y la que pensó en el matrimonio fui yo. Entonces le digo a mi esposo, tenemos que casarnos, vamos a casarnos. No consulté, sí. Sino que fue nos vamos a casar. Una afirmación directa. Fue una afirmación. No, y bueno, de mi parte, sí, ella lo que dice pues es cierto. Ella me dijo, mira, lo mejor creería yo es que nos casemos y pues no voy a negar que me dio miedo. La verdad, pues sí es un compromiso, ¿verdad? Bastante fuerte, pero la verdad que también tenía la idea de que si íbamos a traer una vida a este mundo, pues lo ideal es que sea con su papá y su mamá juntos, ¿verdad? La verdad es que, bueno, Flor también en su vida ha visto cómo es crecer, digamos, con una familia separada. Yo pues tuve la bendición de que mis papás pues me criaron en una familia, pues, entre comillas, normal. Claro que toda familia tiene sus momentos, pero yo vi eso y pues cuando ella me dijo casémonos, pues la verdad es que dije lo correcto, es lo que hay que hacer. Entonces, pero sí, he de aclarar de que cuando los casamos, al inicio fue por lo civil. Bueno, y ahí empezó esa historia. Ahí empezó la historia, casándonos por lo civil. Sí, y que cabe recalcar, y el hermano nos menciona que usted no creció con esta figura de una familia completa y es como importante porque inicia este pensamiento de yo no lo tuve pequeña, pero ahora yo sí lo quiero hacer con mi familia. Fíjese que realmente fue bien curioso, porque sí, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Sin embargo, tengo algunos recuerdos de la familia, ¿verdad? Mamá, papá y mis hermanos. Pero, o sea, honestamente, nunca pensé
en casarme y tener una familia. No sé si fue porque lo poco que viví o no sé, tal vez la separación de ellos. Bueno, de hecho fue una realidad, la separación de ellos me ha afectado a lo largo de mi vida. O sea, ese fue y ha sido un golpe bien duro, pero aún con eso nunca pensé en querer casarme. O sea, me enfocaba en otras cosas. Yo dije, voy a terminar mi carrera universitaria, voy a viajar, voy a conseguir un trabajo, pero nunca pensé en el matrimonio. O sea, si estamos hablando honestamente, esa era la verdad, nunca lo pensé. Sí. Sin embargo, nosotros podemos querer y desear muchas cosas, ¿verdad? Nosotros podemos hacer todos los planes, pero al final, el que decide y el que tiene la última palabra siempre es Dios. Así es, bien dicen que los propósitos de nosotros no son los de Dios. Son completamente diferentes. Diferentes. Sí. Y en ese proceso ya de pasar de una relación a noviazgo, de decidir ya formar una familia y ya unirse como matrimonio, ¿qué sigue después con su familia? ¿Cómo inicia ese proceso de matrimonio, de formar ya una familia integral para su hija? Bueno, la verdad es que por eso es que puntualicé antes lo del matrimonio civil, porque al inicio pues nosotros no habíamos contemplado también caminar, digamos, de la mano de Dios, ¿verdad? O sea, trabajar en nuestra fe, en tratar también de demostrar a nuestra hija, ¿verdad? Lo que eso conlleva, pero bueno, la verdad es que fuimos un matrimonio, bueno, cuando comenzamos, mejor dicho, éramos bastante jóvenes, prácticamente pues los tres crecimos juntos, ¿verdad? Fueron 5 años de inicio, digo 5 años porque a los 5 años pues nació nuestra segunda hija, pero fueron 5 años de que, o sea, nos terminábamos de conocer, digamos, porque éramos jóvenes, o sea, todavía no teníamos claro cuáles eran digamos, nuestros objetivos, nuestras metas en la vida, ¿verdad? A los 20, 23 años, o sea, es prácticamente poco lo que uno conoce de todo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que fuimos creciendo, seguimos creciendo todavía, pero sí, viéndolo ahora en retrospectiva, en ese momento, como no teníamos esa claridad, de repente pues sí llegaba un momento en que estábamos como que muy cómodos, ¿verdad? Muy acomodados, realmente no buscábamos digamos un camino que fuera nada más nuestro como familia, ¿verdad? Sino que vivíamos con mis papás, pues yo tenía un trabajo que pues nos servía pues para tener nuestras cosas, ¿verdad? No era nada lujoso, pero nunca nada nos hizo falta. Y bueno, realmente estábamos bastante acostumbrados, ¿verdad? Lo que teníamos en ese momento. La verdad que el hecho de acomodarnos, esa palabra fue bien importante, el hecho de acomodarnos, de decir, bueno, está bien, ya tenemos, mi esposo tiene su trabajo, yo tengo mi trabajo fijo, la niña ya está en el colegio, ahora ya tenemos nuestra otra hija, o sea, todo está bien, pero esa comodidad de muchas veces dejar las cosas por sentado fue la que dio inicio a muchos problemas, porque tengo que reconocer que yo tengo un carácter bastante fuerte. Siento que Dios, gracias a Dios, ya me ha ayudado bastante, y a veces cuando siento que voy otra vez, yo digo no, o sea, despacio, pero esa comodidad hizo que comenzara, ¿verdad?, esa ruptura en nuestro matrimonio. Sí, yo creo que muchas veces puede ser como bien impactante el escuchar de que comienza como un matrimonio joven con diferentes retos, me imagino, y ya estando aquí, cuando me mencionan acerca de su matrimonio religioso, sí estaba como esa emoción de ambos y decir, nos vamos a entregar al sacramento del matrimonio. Fíjese que, bueno, después que nos casamos y todo, yo comencé a sentir esa necesidad de poder recibir a Jesús Eucaristía. Entonces a mí me dolía mucho el hecho de asistir a una Santa Misa y no poder comulgar.
me dolía demasiado. Entonces, siempre era aquello de decirle a mi esposo, ¿y cuándo nos vamos a casar? ¿Y cuándo nos vamos a casar? Sí, mi amor, me decía así. Pero era como, vamos a esperar, vamos a esperar. Entonces, un día que estábamos en misa, en la parroquia Inmaculada Concepción, el padre ofreció a que quienes se querían casar, que iba a haber una boda comunitaria. Entonces yo dije, este es mi momento. Mi oportunidad. Hoy es cuando. Así es. Entonces le digo a mi esposo, aprovechemos, mira, le digo, hoy ya es tiempo, le digo, tenemos bastante tiempo de estar esperando. Y me dijo, sí, ya vamos a ver. Pero esa cara de ya vamos a ver, o sea, yo ya sabía que era como, no, todavía no. Sí, en el momento sí sentí dolor, el mismo dolor que siento cuando voy a misa y no puedo comulgar, porque sentí que me estaban rompiendo ese sueño, el deseo que yo sentía, ¿verdad? Casarme porque necesito recibir a Jesús de Eucaristía. Pero bueno, hablando con mi suegra y que sí, que háganlo, nuevamente fue como, bueno, ¿nos vamos a casar o no nos vamos a casar? O sea, la flor otra vez como imponiendo. Y me dijo, sí, lo vamos a pensar, lo vamos a pensar. Al final me dijo que sí, que nos íbamos a casar, pero no lo noté muy convencido. No estaba muy convencido, pero fue como, nuevamente logré mi objetivo, me voy a casar. Y fue como algo impuesto, algo que venía prácticamente solo de una persona, se podría decir. Sí, la verdad que, o sea, esa es la realidad. Él sí, no yo se no sentía voy a negar preparado. Tampoco. Sí, claro. No, él no quería, pero él una vez más estaba cumpliendo los deseos de mi corazón. Justamente, y como tener este choque también de emociones, me imagino que fue difícil en su momento y es esa parte en la que a lo mejor su matrimonio pudo entrar en crisis. Ya de por sí ya estaban juntos, ya era como nuestras familias quieren, pero realmente qué pasa con nosotros como familia, qué es lo que queremos lograr a largo plazo. ¿Cómo Correcto. se vive esa crisis como matrimonio? Bueno, a mí lo que me sucedió en ese momento en que ella me decía que nos casáramos ya por lo religioso, yo en lo personal pues estaba viviendo un momento, digamos, de dudas, porque aquella etapa que yo les mencionaba, que yo me sentía tan cómodo, a mí realmente ya me había cansado, o sea, aquella comodidad en el sentido de que, o sea, todos los días son iguales, todos los días te levantas a ir a trabajar, a hacer lo mismo, o sea, tenés una vida sedentaria realmente porque no hacíamos tampoco mayor actividad. Entonces a mí me fue creciendo aquella idea de que yo quería cambiar, de que yo quería hacer las cosas diferentes. De repente pues me propuse, ¿verdad? Quería mejorar mi salud, porque en ese entonces pues me había hecho unos exámenes médicos y pues, o sea, yo todavía me siento joven, ¿verdad? Pero en ese momento los resultados que me salieron estaban pésimos, o sea, estaba mal de salud. Y yo dije, no, pues quiero cambiar eso. Comencé a hacer ejercicio y bueno, cambiar mi rutina, ¿verdad? De repente también quería, digamos, tener esa intención de crecer, porque bueno, cuando nos casamos yo ya no pude seguir estudiando tampoco, sino que yo me dediqué a trabajar. Y de repente me entró también aquella idea, ¿verdad? De que por qué no aprendes algo, por qué no estudias, y pues eso te va a permitir crecer. Entonces, o sea, todas estas ideas me venían a mí saliendo y pues yo se las mencionaba a ella, pero ella estaba demasiado cómoda, o por lo menos yo sí lo veía, ¿verdad? Y pues no estaba interesada, digamos, en hacer las cosas que yo estaba intentando hacer. Entonces, o sea, ver esa diferencia de pensamiento ya en ese entonces, pues a mí me hizo dudar. O sea, de pensar de que si es esto realmente lo que yo quiero, si estoy donde yo quiero estar, con la persona que yo quiero estar. Pero bueno, o sea, ella ya lo dijo, pues tiene una personalidad muy fuerte. A mí, pues, no soy así, aunque también he aprendido, ¿verdad? También hay momentos en que uno tiene que pararse, ¿verdad? Y también expresarse. Pero
en ese momento pues todavía no tenía esa fuerza y pues ella me dijo que sí. Pero cuando ya nos casamos, que ya pues estaba todo formalizado, yo entré en pánico, honestamente. O sea, yo sentí que había cometido un error porque sentí que no teníamos objetivos diferentes. O sea, yo quería seguir creciendo y ella pues quería mantenerse como estaba. Y pues me costó bastante, la verdad, porque, o sea, decirle a una persona y más teniendo hijos y pues teniendo tanto tiempo juntos, pero decirle de que preferís separarte y pues recién adquiriendo ese compromiso ya con la iglesia, eh, pues ha sido lo más difícil, también lo peor que yo puedo haber hecho, porque al mismo tiempo me enseñó a mí de que esa decisión, pues, si no fue la correcta, pude haber hecho las cosas de manera diferente, pero definitivamente si no hubieran pasado las cosas como fueron, no estuviéramos hoy en día aquí y con las ideas más claras como las que las tenemos. Claro, y en ese tiempo de problemáticas, pero también de cuestionamiento personal y también ya a nivel de pareja, ¿creen que llegar al punto de casarse por la iglesia fue un motivo para los problemas que después se vinieron? Es que sí, definitivamente sí, porque, bueno, es que fue un hecho que desde que nos casamos por la iglesia comenzamos a tener problemas y se oye feo decirlo, ¿verdad? Cualquiera se puede asustar y decir, pero ¿por qué dice eso? Pero tenemos que recordar que pasamos tantos años viviendo en pecado, porque esa es la palabra, viviendo sin la bendición de Dios, pero cuando decido, ¿verdad?, buscarla y la recibimos y mi corazón estaba que rebosaba de alegría por poder recibir nuevamente la Santa Eucaristía, comenzaron los problemas, pero fue de inmediato. O sea, créame que no había día que no peleáramos. O sea, era problema tras problema tras problema y fue tan evidente que incluso en mi casa nos decían, es que desde que se casaron todo empeoró. Y les decía yo, es que yo así siento también, que desde que nos casamos todo empeoró. Pero, o sea, seguía esa, como le explico, siento que aún con el hecho de habernos casado todavía no estaba aquella madurez de seguir el camino, de buscar al Señor como pareja, de mantenernos, ¿verdad?, en esa constante. No fue así, nos casamos, qué bien, ya tenemos la bendición, perfecto, sigamos como hemos seguido hasta este día. Y sí, y ahí fue cuando comenzó todo el problema. Siempre he tenido la inclinación de buscar al Señor, siempre lo he hecho, tal vez no de una manera constante, pero siempre he sentido aquel llamado en mi corazón a hacerlo. Y de alguna manera siempre lo he hecho. Tal vez no como el Señor me lo ha demandado, ¿verdad? Pero siempre se hizo. A medida el tiempo pasaba, yo comencé a ver a mi esposo distante, frío, no hablábamos. Y yo intentaba establecer esa comunicación, mantener la comunicación, pero era en vano. O sea, llegaba de la oficina, yo con las niñas, intentaba hablar con él, era, sí, estoy ocupado, pero no había contacto visual, no había nada, él con su teléfono, viendo revistas. Y un día, que eso jamás lo voy a olvidar, estaba viendo una revista y le digo, mira, están baratos estos pasajes, estos vuelos, ¿por qué no vamos? Vamos con las niñas, hagamos algo, salgamos. Y él solo me contestó, sí, ya vamos a ver. Pero de igual manera sin tener ese contacto visual, yo dije, no, aquí algo está mal. Entonces trataba de ser como más empática con él, de buscarlo, pero ya no había apertura. No había apertura. Y cuando trataba de decir, mira, ¿qué te pasa? Hablemos,
Él nunca expresaba nada. Yo creo que ese fue uno de los grandes problemas La comunicación. que siempre tuvimos, que él se guardaba las cosas. Él nunca me dijo cómo se sentía, lo que pensaba. Era siempre yo. O sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. ¿Estás de acuerdo? Sí, ok, lo vamos a hacer así. Y no es así, en un matrimonio no funciona así. Entonces yo me acostumbré todo el tiempo a hacer lo mismo. O sea, la que decidiera yo, la que procuraba todo era yo, con su aval, porque realmente lo que él deseaba no era eso, probablemente eran otras cosas mejores, pero siempre por darme el gusto, él permitía que yo siempre escogiera todo y todo se hiciera como yo quisiera. Pero bueno, llegó ese día que se cansó y le pregunté qué pasaba y solo me dijo, ya vamos a hablar. Pero nunca hablaba. Entonces, de cierta manera yo te orillé a hacerlo. Prácticamente yo te obligué a que hablaras y que me dijeras. Porque era una incertidumbre. A veces llegaba, me abrazaba y me decía, todo va a estar bien, todo va a pasar. Pero yo pensaba, pero ¿y qué está mal? Si para mí todo estaba bien. Y ese día, pues él se me acercó y me dijo que definitivamente él ya había pensado las cosas y que teníamos que terminar. Ese fue el momento en el que llegó el punto de la separación dentro de su matrimonio. ¿Qué fue lo más difícil de este momento? Bueno, realmente era romper prácticamente todo lo que conocíamos, ¿verdad? Esa rutina, digamos la manera como nos relacionábamos, o sea, ya no era nada igual. Entonces, sí fue un golpe bastante fuerte. Las niñas pues también fueron un colateral, ¿verdad? O sea, ellas salieron bastante afectadas. Pero pues yo siempre tenía esa idea, ¿verdad? En ese entonces de que bueno, es algo que tenía que pasar. O sea, que mucha gente lo ha hecho y que han logrado levantarse, que yo, o sea, no los voy a desamparar nunca, pero, o sea, que íbamos a tener caminos separados ella y yo, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que, bueno, en un principio yo me sentía pues bastante confiado, bastante seguro, pero de mí mismo. Pero estamos hablando de que esto fue un periodo como de 3 años y medio, casi 4, que nosotros nos separamos. O sea, fue un tiempo bastante considerable. Sucedió de que, bueno, yo me empecé a involucrar con, digamos, propuestas en mi trabajo, que yo pensaba que tenía, pues, posibilidades de algo, de crecer. Me sentía bastante bien de salud. De repente, pues, me sentía con una confianza que yo sentía que podía ser capaz de cualquier cosa. Pero pues la misma vida se encargó de demostrarme de que no es así como funcionan las cosas. De repente, pues todo comenzó a salir mal, todos los proyectos se caían. De repente también tenía problemas económicos, ni un montón de deudas, y eran cosas que pues a mí no me dejaban en paz, no me dejaban tranquilo. Fue en ese entonces que yo realmente comencé a pensar en la religión, porque hasta ese entonces pues nunca me había considerado que era una persona muy religiosa. O sea, soy creyente, conozco de la religión, pero practicarla pues muy limitado realmente. O sea, es lo que podría decirse un católico de revista, ¿verdad? Nada más de que lo que se puede ver, pero dentro de mí pues no era algo que yo vivía. Entonces cuando yo comencé a vivir esos momentos tensos, yo pues me sentía bastante solo, desesperado, y una amistad nuestra, quien no estaba muy enterado, digamos, de la situación, pero al verme, pues de repente me invitó a un grupo que él asiste.
Y, o sea, yo en ese momento estaba en un punto en que yo dije, claro, yo voy. Y resulta de que iban a hablar de Dios, ¿verdad? Era un grupo digamos, donde comparten sus experiencias, de dónde venían. Entonces, para mí eso tuvo un impacto fuertísimo, fuertísimo. Yo ya sabía que ella también se había involucrado con movimientos de iglesia. Yo veía también que ella pues estaba recuperándose un poco porque sí quedó bastante afectada de la situación, pero yo veía cómo la religión a ella la iba levantando, la iba alimentando. Y yo dije, yo quiero probar eso también, no quiero abandonarme aquí. Y de poco en poco pues fui experimentándolo, sí fui sintiendo cosas. Tengo bien presente una vez que una noche yo me sentía desesperado, y me sentía bastante solo, que pues yo me postré en el piso y oré. Y yo le dije a Dios que no me quería sentir así, que por favor no me abandonara y que tuviera misericordia. Y fue una experiencia tan extraña porque pude sentir como que si alguien me ponía los brazos encima, como que si me querían abrazar. Entonces, toda mi perspectiva de la religión fue cambiando. Pero siempre tenía yo una idea necia de que yo estaba haciendo las cosas que tenía que hacer. De repente pues ella me comenzaba a hablar y comenzaba a proponerme que recapacitara las cosas, de que platicáramos, que tratáramos de reparar las cosas, y yo no quería. Entonces, pero ya eso era algo, propio, ya era algo que yo mismo me lo estaba deteniendo, porque atrás de eso, sí, yo siempre tuve esa voz, esa idea de que, mira, o sea, trata de reparar las cosas porque esto no está funcionando. Lo que vos estás haciendo no es lo correcto y no te van a salir las cosas como vos querés. Pero quizás es el orgullo que tiene una persona, quizás es aquella necesidad de que no, tiene que ser lo que yo quiero o sea, estoy sacrificando muchas cosas. Pero ahora con el tiempo yo lo veo y o sea, yo no sacrifiqué nada a comparación de lo que Dios sacrifica por nosotros, lo que sacrificó en la historia. Entonces, cada vez fui creyendo más. Claro que tengo mucho margen para crecer en ese aspecto de mi vida. No digo que soy ahora pues una persona devota que de repente pues no duda, pero de verdad que Dios hizo un cambio fuertísimo en mí, que con el pasar del tiempo y como veía yo que ella pues había sacado esa fortaleza y no abandonaba la idea de que pudiéramos reparar y rescatar las cosas, dije yo, bueno, o sea, intentémoslo entonces. Y bueno, estamos hablando que fue a finales del año antepasado, que pues comenzamos a acercarnos otra vez, a reconciliarnos. Y pues la verdad es que ha sido un tiempo de crecimiento para los dos, porque nos terminamos de conocer, que era lo que tuvimos que haber hecho cuando estábamos jóvenes, o más jóvenes mejor dicho, ¿verdad? Pero es decir, en el camino vos te das cuenta cómo ese tema de la comunicación, ese tema de hablar claro, de saber qué es lo que vos esperás de la otra persona, qué es lo que esperás de vos mismo, es crítico, porque eso es lo que te va a permitir formar la vida. Nosotros no tuvimos eso por mucho tiempo y pues, o sea, tuvo un efecto tan negativo y tan fuerte, y pues pasamos cosas también bastante tristes, pero que a día de hoy pues nos han permitido crecer y pues sentirnos más seguros ahora de donde estamos.
Claro, y como lo dice, todo ha sido parte de un proceso no pequeño y sin duda alguna no fácil, pero que con la ayuda de Dios se ha logrado. Y de verdad que ese tipo de mensajes llega porque a lo mejor muchas familias y matrimonios se van a sentir muy identificados con su testimonio. ¿Cómo ven el antes y el ahora en su matrimonio, ya como un matrimonio restaurado? Pues cuando vemos hacia atrás, le digo yo a mi esposo, cuando yo veo hacia atrás, me da hasta escalofrío porque no somos nada a lo que hemos llegado hasta este día. Creo que, pienso fielmente que la diferencia la hizo el haber creído en el Señor, en haber creído que Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiera, siempre y cuando sea su voluntad. Dios a mí me hizo varias promesas. Cuando uno ve la tempestad, esa tormenta y que piensa que las cosas jamás van a acabar y que no faltan las personas que te dicen date por vencido, eso ya caducó, eso ya no sirve, ya no funciona. Yo creo que esa fue esa pequeña gran diferencia que yo hice, que yo le creí al Señor, me aferré a sus promesas. Y hay alguien, una persona muy importante que ya goza de la presencia del Señor, que fue un ángel que el Señor me puso en todo este proceso. Vale mencionar que el Señor me mandó muchísimas personas para que me ayudaran, para que no perdiera la fe, porque sí hubo momentos donde yo quise tirar la toalla, como decimos, donde yo decía, es imposible, o sea, ya no, yo ya no puedo más, estoy cansada, ya no lo voy a hacer. Pero siempre estaban esas personas que me decían, no se dé por vencida, siga luchando, créale a Dios, Dios nunca miente. Pero había un pequeño detalle, que todavía mi persona no dejaba de la vieja flor, por decir así, estaba todavía en ese estira y encoge de que voy a hacer las cosas como yo quiero. Y era como que yo le decía al Señor, usted me da esto, pero yo le doy esto, condicionando, hasta que yo realmente entendí y comprendí que las cosas no son como yo las quiero, que yo puedo querer y tener tantos planes en mi vida, pero al final quien decide y el que tiene la última palabra es el Señor. Mi vida cambió, la relación cambió, todo cambió de un día para otro. Cuando yo solté, porque debo de decirlo y de reconocerlo, que uno de mis errores fue haber idealizado a mi esposo. Mi esposo para mí era mi Dios. Entonces, creo fielmente que fue un momento donde el Señor dijo, bueno, esto no es así, ¿verdad? Y vamos a tratarlo. Pero hemos crecido grandemente en el sentido que estamos haciendo las cosas que no hicimos desde un principio. Hay comunicación, estamos tratando de estar más cerca del Señor, que es difícil. Como me dice una muy buena amiga, la cual también es un ángel en mi vida, Ana Vilma, de flamenco, somos matrimonios de lucha diaria. Nunca desista, siga orando en mis oraciones hasta el último día de mi vida, y las mías para su matrimonio también. Creo fielmente en el matrimonio, creo fielmente que esta es una bendición de Dios para mi vida, para la de mis hijas. A pesar de todo lo que tuvimos que pasar, creo fielmente que valió la pena. Toda lágrima, todo dolor, toda angustia, todo valió la pena. Porque ese sueño que tal vez de niña yo no lo tuve, se convirtió en una ilusión cuando yo ya era una adulta. Y quiero mantener, con la ayuda de Dios y de mi esposo, obviamente, ¿verdad? Quiero llegar ahí arriba, juntitos, los dos al cielo, porque esa es la meta. Llegar juntos al cielo y luchar diariamente y agradecerle a Dios
su infinita misericordia, porque me ha tenido paciencia, nos ha tenido paciencia, porque sí ha sido un proceso bastante duro. Creo que no terminaríamos de contar tantas cosas que pasamos, pero que al ver hacia atrás valió la pena. Sí. Valió la pena porque estamos juntos, estamos tratando de sacar adelante nuestro matrimonio, y es importante que todos aquellos matrimonios o todas aquellas personas que sientan que no hay esperanza, que no se puede, sí se puede, señores, sí se puede. La fe lo cambia todo. Creer en la palabra del Señor lo cambia todo, pero también debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces eso me pasó. Hubo un momento donde yo dije, lo hice todo, Señor, y lo agradezco. Te agradezco infinitamente la oportunidad. Luché, peleé, hice todo, pero no se pudo, ¿verdad? Eso era lo que yo pensaba, no se pudo, pero yo lo hice y me doy por bien servida. Ahora me toca que seguirte a ti, caminar, y de un día para otro todo cambió. Como él me lo dijo una vez, las cosas son cuando yo diga, no como usted quiera. Así es, y sí, a mí sí me gustaría recalcar que en toda esa parte de la historia no he escuchado un momento en el que ustedes dijeron, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Sino que siempre estaba con esa esperanza del ¿para qué estás permitiendo que ese proceso pase por mi familia, por mi matrimonio? Y verdad que es algo que se admira, porque considero que en toda esa parte de conflictos como pareja, entre familia, porque no fue solo un reto como esposo, sino que también como padres, también está el fortalecerse en la oración. ¿Cuál fue este proceso de encontrar al Espíritu Santo, pero sobre todo también la misericordia de la restauración en su matrimonio a través de la oración? La oración es algo fundamental. La oración es algo que es indispensable. La verdad que parte, ¿verdad?, de todo esto fue la oración. Comencé, bueno, en mi caso, con mis amigas de la iglesia, mis amigas de grupo, de todas las personas que me apoyaban, empezar con la oración interrumpida. Cuando no existe un hábito, ¿verdad?, es bastante difícil, porque es comenzar desde cero. Uh-huh. Sí había un hábito, pero no como el que hay hasta este día, ¿verdad? Que gracias a ese proceso debo decir que debo de agradecerle muchísimas cosas, entre eso la oración, que es esa comunicación directa con el Señor, y que sí logré establecer. ¿Vas a decir algo? No. Logré establecer. Hubo momentos, bueno, empecé muchas me decían, ora en la madrugada, que hay silencio, el Señor siempre te escucha a toda hora, pero hacerlo en la madrugada, comencé a hacerlo, pasé años, casi los 4 años, pasé por muchas cosas en cuanto a la oración, que sí fue indispensable, porque pienso que si yo no hubiera entablado esa comunicación directa con el Señor, no estaríamos acá, porque muchas veces damos las cosas por sentado, porque no es importante rezar, ¿verdad? Todo eso, pero el tener esa plática con el Señor es la diferencia. Es la diferencia. Y sí, también debo decir algo, nuestra Madre Santísima fue estrella, ella obró de una manera fantástica. Eso sí tengo que decirlo, no me puedo quedar con eso. De mi lado quizás lo que hablaba de renegar, yo en lo personal siempre he tenido la idea de que nosotros no podemos recriminarle nada a Dios de cuando suceden las cosas, porque para eso tenemos libre albedrío. Yo siempre tuve claro de que si yo estaba en algún mal punto en mi vida, era por una decisión mía.
Ahora, lo que sí aprendí yo en ese entonces fue que cuando yo estaba en ese punto, a buscarlo a Él, a pedirle que me iluminara, a pedirle que me mostrara un camino. Y yo creo que a veces ese es el problema que puede tener mucha gente en la religión en general, ¿verdad? En sí, de que piense de que las cosas van a llegar, digamos, de forma milagrosa. Claro, los milagros suceden, ¿verdad? Suceden curaciones milagrosas, pero cuando estamos hablando en nuestra vida, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, cuando nosotros tenemos que tomar una acción que sea crítica, a veces pues lo hacemos, digamos, en base a pensamientos o a deseos, pero pocas veces pues le pedimos a Dios que nos ilumine, y eso era algo que yo aprendí a hacer. La conversación que dice Flor que aprendió a tener con Dios, yo también la aprendí a hacer, aquello de que cuando me lo dijeron a mí en un inicio, pues yo pensaba, o sea, hasta me daba risa, de pensar de que iba a hablar yo solo, esperando una respuesta. Pero la verdad es que yo aprendí a que las respuestas te las da Dios de maneras diferentes. Amén. O sea, vienen a través de otras personas, vienen a través de situaciones que se dan. Y yo lo aprendí a reconocer eso y también a agradecerlo. Y de verdad que, digamos, de todas las dificultades que hemos pasado, digamos, yo me veo como nosotros iniciamos, y lo correcto hubiera sido que nuestro objetivo hubiera sido ser lo que hoy somos. O sea, ahora tenemos una mejor comunicación, ahora tenemos una fe fortalecida, tenemos objetivos más claros, que bueno, o sea, nos tardamos 16 años en que nos diéramos cuenta, pero mis propias hijas van a ver cómo era nuestra vida antes de aceptar y agarrar la mano de Dios, a lo que es ahora que estamos caminando con Él, de que confiamos en Él y que confiamos que no nos va a abandonar y que nos va a bendecir. Qué bonito, de verdad, qué bendición poder compartir y conocer esa parte de ustedes. Hermano, ¿cómo ve ahora a su esposa? No, ahora la veo como mi compañera, mi compañera ideal, porque como le digo, o sea, costó llegar a ese nivel de comunicación, de contacto, en el que ya ahora los dos sabemos para dónde vamos, lo que queremos para nuestras hijas, y que sabemos que es un camino difícil, y que, o sea, vienen también sacrificios, que las cosas que llegan fácil, también fácil se van, pero aquello que cuesta, aquello que por el cual tenemos que luchar, como ha sido esto, nuestro matrimonio, pues, o sea, va a ser algo que valga la pena y que va a perdurar. Después de todo este proceso, de una bonita historia que inicia en la universidad, después que pasa por diferentes problemáticas como matrimonio, ¿cómo se da este proceso de reconciliación? Pues la verdad que fue sorprendente. Y digo sorprendente porque llegó en un momento que al menos yo ya no esperaba nada. O sea, ya era, soltaste, estás enfocada en tu vida, en tus hijas, en seguir al Señor, en tratar de servirle, ya sanaste. Y después de un tiempo donde no existía ni el saludo entre los dos, comenzamos a hablar, nos comenzamos a llevar, comenzamos a salir como que éramos amigos. E incluso un día yo dije, qué raro, o sea, después de todo, pero lo bonito era que ya no había dolor. Y no sentía aquella necesidad de decirle, mira, ¿por qué no lo pensás? O sea, ya eso ya había pasado. Creo que el Señor ya había hecho esa sanación en mí, porque sí debo de aceptarlo, me costó muchísimo, me costó mucho. El corazón de Jesús llegó a mi vida en un momento donde si Él no hubiera llegado, quién sabe si estaría este día acá. El Señor llegó en el momento justo. Sí. Y quizás esa es la diferencia, o sea, que fue fue cuando vos ya dijiste, bueno, yo ya solté. Es que eso fue, porque en todos esos años yo siempre clamaba y oraba por mi matrimonio,
pero nunca le decía al Señor, está bien, voy a dejarle esto a usted. O sea, el Señor se encarga de nuestras cosas y nosotros nos encargamos de las de Él. Yo nunca lo hice, porque yo siempre quería como, dame esto y yo te doy esto. Entonces, cuando yo hice eso, querido el Señor, bueno, yo te sigo, vamos adelante, porque yo sé que jamás me vas a dejar sola, nunca me vas a desamparar, no me va a hacer falta nada. Ahí fue cuando yo vi el cambio y empezaron las cosas a tornarse de manera diferente. Tanto que un día, yo siempre, aunque ya no veía nada y nos llevábamos súper bien, en mi cabeza siempre estaba aquella promesa que el Señor me había hecho. Entonces yo decía, es cuando vos querrás, no cuando yo diga o cuando yo quiera. Y así fue. Un día salimos a cenar y me dice, quisiera seguir construyendo lo que dejamos a medias. En ese momento, créame que fue una sonrisa así como la tengo. Y miré el cielo y yo dije, ay, hoy es el día. Y le digo, sí, mi amor, claro que sí. Pues sí, mira, y que no sé qué, y seguimos hablando. Después yo me quedé como, o sea, me dijo que regresáramos y lo vi de una manera. Pero esa reacción fue porque yo sabía que eso iba a pasar. Yo lo sabía fielmente porque yo le creía al Señor. Eso sí, muchas veces podemos creer en algo, pero si el Señor considera, y eso también yo lo apliqué a mi vida, y lo entendí al final así, yo dije, Él no regresa porque el Señor no quiere, no es su voluntad, y aprendí a aceptarlo. Y eso es importante que la gente lo sepa también, porque hay muchos que dicen que le he pedido tanto al Señor y el Señor no me escucha. Claro que el Señor nos escucha, y todos los días, a cualquier hora, pero el Señor jamás nos va a dar algo que no nos conviene para nuestra vida. En este caso, pues me devolvió a mi esposito, ¿verdad? Porque Él sabe que tenemos la mejor de las intenciones de sacar adelante nuestro matrimonio, de decirle a la gente que sí se puede, con su ayuda, y que todo es posible, pero que si Dios considera en algún momento, ¿verdad?, diferentes situaciones en la vida pueden surgir, que no es algo que es para beneficio, Él no lo va a dar, pero nos está salvando, ¿verdad?, de las cosas que pueden suceder. Así es, me imagino que era también como ver hacia atrás, es decir, bueno, la misericordia de Dios siempre ha estado presente. ¿Será que hay un agradecimiento bien específico por no haber llegado al punto de divorciarse y de por completo separarse como familia? Bueno, no sé. Sí, toda mi vida voy a agradecer al Señor. Le agradezco todos los días de mi vida el haberme dado la oportunidad de rectificar, ¿verdad? Primero como persona, por darme la valentía de reconocer, porque es difícil reconocer cuando uno se equivoca, sobre todo cuando uno piensa que siempre tiene la razón, pero te das cuenta que no. Yo le he pedido perdón a mi esposo porque sé que actué mal y no me va a alcanzar la vida para darle gracias a mi padre, la oportunidad de tener a este hombre a mi lado, que mis hijas puedan gozar de su papá, y le pedimos que siempre nos proteja, nos guarde y que nos aumente la fe, porque como humanos caemos, pero sabemos que tenemos que levantarnos con la fe siempre puesta en nuestro Señor y en nuestra Madre, su aliada perfecta. Amén, así es. Bueno, completamente agradecidos como familia de Sinopsis TV, porque realmente es un reto el poder decir, quiero compartir eso con diferentes comunidades, con diferentes matrimonios. Antes de entrar a la entrevista, yo les decía, muchos jóvenes, muchos matrimonios jóvenes no creen en el sacramento del matrimonio y le tienen miedo a decir, yo quiero estar en gracia de Dios. ¿Cuál es ese mensaje para esos jóvenes que se quieren como familia, que quieren como objetivo tener una familia, pero le tienen miedo al matrimonio, y también para esos matrimonios que en esos momentos están pasando por un momento de crisis? Para los jóvenes, que no tengan miedo, que no tengan miedo. Cuando tenemos la presencia del Señor en nuestro matrimonio, cuando buscamos del Señor,
todo se torna diferente, no fácil, porque las cosas no son fáciles. Al enemigo no le gusta cuando buscamos la presencia de Dios, pero el Señor siempre está de nuestro lado y la vida se torna diferente. Se torna, como le dije, fácil en el sentido que el Señor siempre nos abre las puertas para poder darle solución a todos los problemas que pueden pasar. Así que no hay que tener miedo, hay que apostar a la familia, hay que apostar por el matrimonio. Y a los matrimonios que están pasando por una situación similar a la que nosotros vivimos, decirles que no se rindan, que busquen al Señor, que confíen en su palabra. El Señor no miente, el Señor es fiel a sus promesas, pero primero entablemos esa relación con el Señor, busquémoslo de corazón, sirvámosle al Señor, ¿verdad? Porque esa relación estrecha que logremos tener con el Señor, créanme que es lo mejor que nos puede pasar. Si es la voluntad del Señor, las cosas van a obrar para bien y el Señor va a restaurar su vida y sus matrimonios. Amén, que así sea, hermano. Yo, de mi parte, bueno, para los jóvenes, quizás el principal mensaje es decirles que Dios sí existe, que Dios está detrás de cada acción, de cada situación, que no dudemos, porque en algún momento de nuestras vidas se va a hacer presente y cuando necesitemos ayuda, sepan reconocerlo y pedirle ayuda a quien de verdad nos puede ayudar. Para los jóvenes que tengan miedo de matrimonio, yo pienso de que el matrimonio, o sea, es el principal instituto de nuestra sociedad, que lo más importante para que las cosas funcionen, en base a mi experiencia, es la comunicación y los objetivos, que tengan objetivos claros, porque eso les va a permitir caminar de una manera más segura y reconocerse como compañeros que van a ser el resto de sus vidas. Y bueno, para los matrimonios que puedan tener problemas, quizás lo principal es que boten un poquito el orgullo, que a veces nosotros podemos pensar de que tenemos la razón todo el tiempo, pero hay que reconocerlo, que no es siempre así. Y también hay que saber cuándo hay que sacrificar algunas cosas, que cuando Dios nos va a dar una bendición es porque nosotros estamos soltando algo que no nos iba a llevar a ningún lado. Así que de igual manera, traten de mantener una comunicación abierta siempre con su pareja y también con Dios, que no crean que el hecho de que ustedes una noche se puedan sentar y hablar y expresarse, eso se pierda en el espacio, en el vacío, no. O sea, todo eso tiene una finalidad y Dios se va a encargar, la misma vida se va a encargar de demostrárselo, que eso tiene un efecto. Gloria a Dios. Por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: familia que reza unida, permanece unida. Que sea de bendición su matrimonio para otras familias, que sea de ejemplo y que el Señor en su infinito amor de verdad les siga regalando esas sonrisas tan bonitas que tienen y que sigan siendo un ejemplo grande también para sus hijas. Sus hijas se tienen que sentir muy orgullosas de los grandes padres que tienen. Muchas gracias. Esperamos que sí, muchas gracias. A ustedes, hermanos. Bueno, ha sido de bendición una vez más poder compartir la gracia y la misericordia que el Señor Jesús tiene a través de diferentes espacios en los que podemos compartir el amor de Dios. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta nueva historia. La invitación es para que se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube en Sinopsis TV para poder seguir llevando la gracia y el amor de Dios hacia sus familias y hacia sus corazones. Abrazos fraternos.